quería dar las gracias por haberme invitado a dar la charla sobre mi especialidad y la verdad es que también por el honor de estar delante de vosotros, que sois los máximos protagonistas de la historia, daros la enhorabuena por haber llegado hasta aquí y empezar con la decisión que hay veces que no sabes si es más complicado que el propio MIR. ¿De acuerdo? Voy a hablar de mi especialidad. Es cirugía ortopédica y traumatología, una gran desconocida, admirada por muchos, odiada por otros y con la que corren también muchos mitos. Entonces vamos a empezar sobre ella. Me pidieron que describiera la especialidad con una palabra, como todos. Y la especialidad que yo he elegido es movimiento. Podría haber elegido resolutiva, que hablaría de lo que es la especialidad, pero verdaderamente movimiento es lo que creo que más define lo que queremos conseguir. Es nuestra obsesión, que las personas se muevan, ¿de acuerdo? Esto podría estar ligado a otra especialidad como por ejemplo medicina física y rehabilitación, pero nosotros lo vemos desde el punto de vista quirúrgico, de operarlo. Tenemos que asegurar que las personas puedan moverse. Los miembros, el aparato locomotor es prácticamente entero nuestro en cuanto a la cirugía y de ello depende que las personas puedan moverse, puedan realizar una vida normal, tengan calidad de vida y, por así decirlo, se dice que quien no se mueve o está muerto o va a morir, ¿de acuerdo? Entonces hay que incitar a que las personas se muevan y tenemos que protegerlo. Y con esto dividimos la especialidad en dos grandes bloques, ¿no? La ortopedia y la traumatología. Los tumores musculoesqueléticos, por estar en el aparato locomotor, también son nuestros, pero la ortopedia y la traumatología son las palabras que definen la especialidad y tenemos que entender que la ortopedia son personas que están bien o tienen alguna malformación y que quieren estar mejor. Y esto es una cirugía electiva, por así decirlo. Su vida no corre peligro, no van a morirse, no son personas que estén verdaderamente con una sensación de enfermedad grave, sino que son personas que quieren estar mejor. Y después está la traumatología, súper fácil de entender, que es cualquier persona que en un estado basal normal tiene un traumatismo, un golpe, el que sea, y de pronto su vida se ve mermada porque tiene dolor o tiene una deformidad importante que hay que corregir. Nuestros enemigos más grandes son la rigidez y el dolor, y bueno, alguno más. Los tumores son una entidad aparte, pero también están aquí dentro. Voy a ir hablando de la especialidad a medida que voy hablando de los puntos positivos y negativos. Punto positivo, cirugía. Esto que nadie se equivoque. Cirugía ortopédica y traumatología es una cirugía, como dice el nombre de la especialidad. A las personas que les guste el aparato locomotor, pero no sean quirúrgicas, su especialidad es medicina física y rehabilitación. Esto es cirugía, es lo que queremos hacer, es donde invertimos horas, estar en quirófano, eso es lo que nos gusta y es lo que define nuestra vida. Y es muy variada. Hay pocas especialidades que puedan decir que tienen tanto campo de actuación. Tanto campo de actuación, hablo que va desde la mano hasta el pie, pasando por el codo, el hombro, cintura escapular, todo el raquis, pelvis, cadera, rodilla, tobillo, pie. Y eso dentro de niños de un día de vida a personas de 100 años con patología que puede ser degenerativa, puede ser traumática o puede ser tumoral. Con lo cual es una barbaridad. Desde el punto de vista quirúrgico, además, hay abordajes en todas las partes del cuerpo. Nadie se aburre dentro de la especialidad. Y otra cosa es que, evidentemente, no todo es operar. Tenemos mucha parte que es de urgencia, mucha parte que es de planta, consulta. No es lo más importante y por eso no le dedicamos, por así decirlo, tanto tiempo. Pero lo bueno es que lo que no es cirugía, en gran medida, lo hacemos con las manos. Y eso es súper satisfactorio. Para mí, por lo menos, es algo que define por qué me gusta tanto. Y es que trabajar con las manos da una recompensa muy inmediata. Algo que puede ser inicialmente no quirúrgico, como una fractura de un niño ahí de tallo verde con una deformidad, con la mano, ¿vale? Con las manos, un poquito de dolor a veces, un poquito de anestesia, pero con una reducción y una colocación de un yeso has arreglado el problema del niño para toda su vida y va a tener un brazo normal. Y eso es espectacular, sinceramente. Infiltraciones, salidas, problemas al momento, las reducciones, una reducción de una luxación a la persona le quitas el dolor en el momento y todo eso da un feedback positivo que sinceramente hay veces que engancha, ¿de acuerdo? O una persona a la que, un segundito, a ver si se puede ver, una persona que se le opera de un... Me parece que no funciona, pero no pasa nada. Una persona que se le opera de un clavo y camina a los 2 días, ¿de acuerdo? Una anciana mayor que no puede caminar, se le pone un clavo de cadera y a los 2 días está caminando, sin dolor.
Y después es una cirugía limpia. Me ha hecho gracia que en otorrino lo han comentado, creía que era el único preocupado por esto, pero parece que no. Es una cirugía limpia que hay pocos fluidos orgánicos. Fluidos orgánicos me refiero, los otorrinos tienen los mocos, los maxilofaciales tienen gargajos, los cirujanos generales tienen caca y los urólogos tienen pis. Y nosotros, como mucho, tenemos pus, pero la pus está en todas partes. Entonces, para mí, por lo menos, fue algo que me animó a elegirlo, que era limpito. Y después que los pacientes son sanos, y eso significa sanos en cierta medida, no todos, pero que la materia prima con la que trabajamos, los pacientes, son buenos. Es decir, en un cirujano vascular, el pie puede estar malo porque el paciente es pluripatológico, tiene un montón de medicación, tiene problemas de tensión, tiene problemas de diabetes, etc. Y eso hace que su cirugía, aunque esté perfecta, vaya mal. Y la nuestra, no siempre, aunque esté bien hecha, va bien, pero hay más relación que con otras cirugías. Y eso también es importante. Y después, que estos pacientes sanos, al no tener sensación de enfermedad, exigen mucho y piden mucho. Y una persona que puede ser guitarrista o ser profesional de algo, o otro compañero que opera, tienes que asegurarte que si ha tenido un problema en las manos, se lo vas a dejar bien, porque su vida y su trabajo depende de ello. Más, pues buen ambiente. En general, esto lo va a decir casi cualquier persona, los traumatólogos de casi todos los hospitales, algún vinagre hay, esto está claro, pero suelen ser buena gente, ¿vale? Y esto es importante porque ya que estamos, todos trabajamos, pero si estamos contentos, mejor. Y después, puntos negativos. ¿Qué cosas malas tiene la especialidad? Bueno, pues la medicina, ¿no? Esto es el gran tópico de que los traumatólogos no saben medicina y ciertamente se olvida, ¿de acuerdo? A medida que va pasando la especialidad, esto se va disipando poco a poco y cada uno puede intentar retener lo que quiera, puede intentar ser curioso. Yo soy muy curioso, intento memorizar las cosas, pero sí es cierto que se va, ¿vale? Lo que no es meramente quirúrgico y de la especialidad se va quitando. Entonces, también es verdad que para eso están las especialidades. Hacemos hojas de consulta. Yo, en cierta medida, sé más medicina que el médico internista sabe traumatología, pero tiene que ser así, ¿vale? Para que vaya bien. Después, ¿qué es una cirugía? Esto pasa en todas, y lo equiparo a todas, que la cirugía tiene sacrificio, por el hecho del entrenamiento manual. Un guitarrista tiene que entrenar muchas veces para que le salga bien la música, pues esto es algo parecido, ¿vale? Hay que entrenar mucho y esto requiere echar muchas horas, más allá de las mentales, las físicas. Y después, tiene esfuerzo físico, porque mucha cirugía es de pie, este que parece un robot lleva un peto de plomo para protegerse de los rayos, y que las guardias son relativamente malas. No son tan malas como las de, por ejemplo, cirugía general, en que muchas veces hay que operar de noche. Nosotros habitualmente de madrugada, salvo que sea algo verdaderamente emergente, no operamos, pero por el día son muy cansadas. Hay veces que llegas a la noche molido y eso, pues, cansa. Y que nadie se crea que no hay que estudiar, porque hay muchísimo que estudiar y además muchísimo que estudiar de cierta ciencia que inicialmente no se sabe ni siquiera que existe, como pueden ser, por ejemplo, el tamaño de los tornillos, el alma del tornillo, la rosca que tiene, etc. Todo ese conocimiento es precioso, pero es para obtener el resultado que finalmente queremos, ¿vale? Lo que he dicho antes, el tipo de paciente, la no percepción de enfermedad, el punto negativo de esto es que la gente no acepta estar mal. Estamos en un mundo en el que todo se arregla, absolutamente todo se arregla. Entonces, una persona que ha tenido una lesión importante y que tú sabes que es irreparable, decirle eso de un día para otro es complicado. Porque tú a alguien le dices que tiene un tumor y que se va a morir y tiene entrenado su mente que un tumor es malo y que eso, vale, es como me da miedo y ya lo sé. Pero tener que me he roto un hueso y que ya no voy a poder andar bien nunca, aunque nosotros trabajemos porque no sea así, es complicado. Y después, como todas las cirugías, complicaciones, secuelas, el fallo del implante, hay infecciones, ahí me faltaba un vídeo de pus, que finalmente me he arrepentido y no lo he puesto, y la rigidez y el dolor, ¿no? Que con lo que hemos comentado antes son nuestros mayores enemigos. Y después la reputación del traumatólogo, lo que estamos hablando. Estamos reconocidos como una especialidad, eso, poco médica, como que siempre van corriendo, que un poco despegados, pero verdaderamente es probablemente por desconocimiento. Y también, quien necesite la reputación, pues que la busque, pero no hay nadie que haga esta especialidad que una vez dentro se sienta mal por esa etiqueta que te ponen, porque verdaderamente es feliz, ¿de acuerdo? Somos una de esas especialidades que tiene un tópico, al igual que la anestesia está con el libro y verdaderamente no es así, pues nosotros somos los que no sabemos mirar un electro, ¿vale? Bueno, las rotaciones y la residencia en general. Son 5 años, ¿de acuerdo?
está, como todos, rotaciones en otras especialidades y rotaciones dentro de lo que sería el ámbito de nuestra especialidad. He conseguido hablar con conseguir información de casi 100 hospitales de España y más o menos he hecho un cálculo de qué es lo que se hace, ¿de acuerdo? De otras especialidades, donde más se rota es en cirugía plástica, vascular y anestesia, ¿de acuerdo? Más o menos. También por ahí falta rayos, que también es una opción, pero esto no debe ser algo que os lleve a elegir un hospital u otro, porque verdaderamente las rotaciones en otros servicios no son tan importantes. De 4 a 14 meses. 14 meses es mucho, 4 meses a lo mejor es poco, pero no debe condicionar la elección esto, ni mucho menos. Y después, las áreas de conocimiento y las rotaciones dentro de nuestra especialidad. Aquí es donde sí está lo importante y empiezo con la primera pincelada de lo que va a ser después lo que tenemos que mirar al elegir hospital. Y es, ¿tiene unidades el hospital? Las unidades, como la patología es tan variada que va desde el cuello hasta el pie, es normal que haya pequeñas secciones que se dediquen exclusivamente a hacer una cosa. Por lo tanto, si existen unidades en el hospital, habitualmente existen rotatorios dentro de esas unidades, que suelen ser de 3, 4 meses en cada uno, 6 meses, y se va rotando, porque es más fácil entrar en una unidad de hombro-codo y saber que tienes un libro, que tienes que mirar y que tienes que leer en esos meses, y después pasar a lo siguiente, así y así y así. Si en algunos hospitales, que en la mayoría no está todo el conocimiento, no hay algo, te suelen dejar rotar fuera y de hecho suele estar establecido. Aquí veis que las 3 patologías, que son raquis, tumores y ortopedia infantil, que son las que menos se hacen habitualmente en los hospitales, son en las que más se rota fuera de manera establecida, ¿de acuerdo? Y el trabajo diario del hospital. Nosotros nos repartimos en quirófano, planta, urgencia y consulta, y más o menos están en el tamaño. Quirófano es lo más importante, lo que más nos gusta y donde más tiempo queremos invertir. La consulta es muy importante para revisar los pacientes, indicar cirugías, que es algo muy complicado. Es importante ver si el residente tiene alguna consulta asociada donde puede revisar sus propios pacientes, esto es muy gratificante. Y, bueno, la urgencia, que está un poco ligada a si la urgencia es quirúrgica, no es quirúrgica y todo lo que serían yesos, etcétera. Y la planta, habitualmente, dependiendo del rotatorio y dependiendo del hospital, hay veces que incluso se pasa entre quirófano y quirófano. Hay poca planta en general y si la hay, se pasa rapidito, no es lo más importante. Fundamentos para elegir hospital. Bueno, mejor que el hospital sea mediano o grande, ¿de acuerdo? Existe lo que se dice de que en un hospital pequeño se opera más, en un hospital grande hay más gente, tal, se opera menos. En parte es cierto, pero probablemente no haya tanta diferencia. Un hospital grande o un hospital medio grande, donde haya mucho volumen de pacientes, te expone a muchísima patología diferente y eso es lo que tienes que hacer. Lo que se lleva comentando probablemente casi 2 días de que lo que tienes que hacer es ver pacientes, ver pacientes, ver pacientes y eso es lo que tienes que hacer, porque así cuando sales tienes menos miedo a ver otras cosas. ¿De acuerdo? Ver cuántas camas tiene el servicio. Un servicio grande de traumatología puede tener más de 100 camas, un servicio mediano 50, un servicio pequeño menos de 30. ¿De acuerdo? Que esté dividido por unidades, por lo que he dicho, porque es todo más ordenado y porque los adjuntos que se encargan de esa patología están especializados en hacerla. Por lo tanto, van a entrar en cirugías más complejas, van a saber mejor, resolver mejor las complicaciones, etc. Y si no lo hay, hacer una rotación. Hacer una rotación fuera, que puede ser en otro hospital, habitualmente es en otro hospital. Poder hacer una rotación en el extranjero, esto es muy gratificante, enseña cómo se trabaja en otros servicios y verdaderamente es necesario. O sea que hay que intentar rotar en otros hospitales. Y después, las guardias. Habitualmente se libran, aproximadamente el 70% de todos los hospitales de España se libran las guardias, pero hay algunos sitios en el que todavía no. Las guardias, mejor librarlas, porque las guardias son malas y verdaderamente si no, te mueres, ¿vale? Que tengas actividad de tarde. ¿Por qué es bueno esto? Porque la actividad de tarde es de quirófano y el quirófano no es más que exponerte a cirugías y por lo tanto aumentas el volumen de cirugías que ves en la residencia. Y después, en las guardias o en tu actividad de urgencia, saber si eres puerta y si ves los dolores y si eres la primera llamada. Es mejor ser segunda llamada, pero hay que rotar por puerta de trauma un tiempo. Eso significa ver los pacientes con cualquier cosa. Pero idealmente que esto no sea toda la residencia, porque si no, te resta formación de lo que sería la actividad puramente traumatológica. Y después, que esté implicado en docencia, que os expliquen, que haya sesiones clínicas, pero esto hay que hacerlo con conciencia. ¿Por qué? Porque si resulta que es un hospital que no tiene guardias, que tiene muchísimas guardias, que tiene actividad de tarde,
que no se libran los salientes y encima tiene 4 sesiones a la semana, pues como dice Borja, mírame que no te cojo, ¿vale? Porque os vais a morir, eso no. Y que idealmente haya un incremento progresivo de responsabilidades. Esto es complicado, lo habitual es que de R2 ya seas útil, por lo tanto te utilicen para la mayor parte de las cosas, pero bueno, idealmente que haya un incremento progresivo de responsabilidades. Comentar, las rotaciones de tumores, raquis y ortopedia infantil habitualmente se hacen en otros sitios, pero si hay en algún hospital donde no dé tiempo a rotar en tumores o raquis, verdaderamente, digo por si hay alguien que se queda en algún hospital donde no pueda verlo, verdaderamente no influye al resultado definitivo de tu formación, porque siempre lo podrás avanzar una vez que seas junto, ¿vale? Tienes que saber tratar la patología más frecuente. Especialidades con las que tuve dudas o con las que tener dudas. Cirugía, en mi opinión, cirugía plástica puede ser la cirugía que más se parece porque es una cirugía de estas limpias, menos los quemados, limpias, que tiene mucha recompensa, es muy poco médica, no os creáis que los plásticos saben más medicina que nosotros. Y ahí está muy cerquita maxilofacial, ¿vale? Cerquita de plástica, un poquito más médica, tiene más tumoral, etcétera, pero bueno, también. Y después cirugía general en cuanto al estilo de vida, pero viven un poco peor. Entonces, medicina física y rehabilitación, por otro lado, sería lo que más se parece a la traumatología de consulta. Es decir, a explorar a los pacientes, tocarlos, diagnosticarlos, etcétera, y a partir de ahí definir si le mandas un tratamiento médico u otro, pero no operan. Entonces, medicina física y rehabilitación es al que le guste no operar. Y al que le guste operar, un poco más tranquilo, plástica, pero no tiene nada que ver con la especialidad. Y si hay alguien que no llega a trauma, que da alguna parte de cirugía general y tal, no va a ser feliz, ¿vale? Eso que no tenga duda. Ranking nacional. A ver, esto es muy difícil y prácticamente imposible, por no decirlo. Y mirad que he recogido información de un montón de hospitales y ahora me podéis preguntar casi por cualquier área. Lo que ocurre es que, en mi opinión, la formación de prácticamente todos los hospitales es muy buena. Por lo tanto, tiene que estar ligado a algo más, como es tu elección personal de dónde quieres vivir. Si puedes elegir cualquier hospital grande, elige primero dónde quieres vivir, ¿vale? Porque no pasa nada si tú quieres vivir en Valencia, que elijas un hospital grande, si quieres vivir en Andalucía, elige un hospital grande, si quieres vivir en Madrid, elige un hospital grande. Si no te da y tienes que recorrerte España, pues empieza con la lista y elige tus zonas de interés, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que no existe ningún hospital perfecto y que el ranking lo tiene que hacer uno a uno. Puedo decir que aquí en Madrid habitualmente se coge Gregorio Marañón, el 12 de octubre, los primeros. En Andalucía se coge el Virgen del Rocío, en Barcelona Sant Creu y también el Hospital del Mar. Pero lo que digo, esto lo tiene que hacer cada uno. Esto, de hecho, es el ranking invertido, que es el último número de cada comunidad. Y como veis, no es tampoco imposible de conseguir con los números rasantes estos del 3.500, ¿de acuerdo? En la mayoría de los sitios llega al 3.000 y suele terminarse en torno al 3.500. Al que le guste la especialidad, que no lo dude porque va a ser extremadamente feliz. Pero, aprovechando la charla anterior de anestesia, si alguien tiene dudas y dice yo no sé si me gusta la cirugía o no, me gusta la trauma, pero también me gusta la anestesia, a lo mejor su especialidad es anestesia, porque va a ser más feliz trabajando menos. Pero si te gusta la cirugía y te gusta la trauma, trabajando menos, me refiero de cansancio, ¿vale? Son 4 años además y va a tener a lo mejor mejor trabajo. Entonces, si os gusta la trauma y os gusta la cirugía, es la mejor especialidad que podéis coger y buscadla donde sea de España, porque vais a ser muy felices. Pero si preferís otra cosa, mejor más cómodo. Así que adelante, daros la enhorabuena. Os quiero decir que ahora parece que todo ha terminado. Esto no sé si va a funcionar el vídeo, no funciona, pero bueno, eso es mi QR, de acuerdo, que iba a abrir una botella y iba a dar como para que se abriese el champán, la espuma, ¿no?, de la inauguración. Ya parece que elegís la especialidad y ya está todo hecho, pero verdaderamente no, ¿vale? Cuando cojáis la especialidad, después van a venir otra decisión, otra decisión, otra decisión. Así que elegid con el corazón y sed felices, que es de lo que se trata todo esto, ¿vale? Muy bien. Gracias.